Todo el azúcar que consumimos entra en el sistema digestivo y ha reducido azúcares simples como la glucosa. La glucosa entra en el torrente sanguíneo causando un incremento de los niveles de glicemia en la sangre. Hay varios mecanismos para regresar los niveles de glucosa al punto inicial. Esto es un ejemplo de homeostasis, la tendencia que tiene el cuerpo para mantener relativamente constante las condiciones internas. Hormonas producidas por el páncreas regulan los niveles de glucosa en la sangre. Cuando los niveles de glucosa son altos, las moléculas de glucosa dejan la sangre y entran en las células beta del páncreas. Estas células responden liberando la hormona insulina. Esta es liberada al torrente sanguíneo y así transportada a todas las células del organismo. Veamos qué sucede en el hígado. La insulina se une a receptores de la superficie celular. Esto hace que las células hepáticas capten más glucosa. Dentro de los hepatocitos, esta glucosa se convertirá en glucógeno, una molécula de almacenamiento. Como resultado, el nivel de glucosa en la sangre disminuye, ya que la glucosa es introducida en las células del hígado y en las demás células del organismo, y así también bajará la producción de la insulina, llevando a una estabilización del nivel de glicemia. Esto es un ejemplo de cómo la retroalimentación negativa mantiene un equilibrio adecuado. Regresemos al páncreas de nuevo. Cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos, las células alfa del páncreas liberan la hormona glucagón. El glucagón entra en la circulación y actúa en células blanco en el hígado. El glucagón se une a receptores en la superficie de los hepatocitos, ordenando a las células del hígado que reduzcan al glucógeno a glucosa de nuevo, mediante un proceso conocido como gluconeogénesis. La glucosa se libera nuevamente al torrente sanguíneo, aumentando así el nivel de glucosa en la sangre. Como resultado, menos glucagón es secretado por el páncreas, y los niveles de glucosa en la sangre regresan a su punto de partida. De esta manera, dos hormonas de efectos opuestos permiten al cuerpo mantener la homeostasis de la glucosa. En la diabetes, el cuerpo es incapaz de mantener la homeostasis de los niveles de glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas son destruidas por el sistema inmune. En consecuencia, no hay producción de insulina. En la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero las células diana no pueden captar la glucosa. En los dos tipos de diabetes, cuando la glicemia aumenta, las células no captan la glucosa adicional. Así entonces, los niveles de glucosa se mantienen altos. En la diabetes tipo 1 no hay insulina, por tanto los niveles de glucosa están muy elevados. En esta visión microscópica se puede observar las distintas células que se encuentran en el páncreas. En la diabetes tipo 1 están dañadas las células beta. Estas son las encargadas de producir insulina. Como no hay insulina, la glucosa no puede entrar a la célula, ya que la insulina no activa los canales de entrada de la glucosa. El tratamiento para esta enfermedad es administrarse insulina y controlar los niveles de glucosa sanguínea, que deben estar entre 4 a 7 milimoles por litro. Los síntomas de la diabetes 1 son polifagia, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, fatiga extrema y visión borrosa. Tipo 2 se da cuando el páncreas no produce suficiente insulina para satisfacer las necesidades del organismo. En un páncreas sano,
La insulina es liberada periódicamente hacia la sangre. Cuando comemos, la glucosa en la sangre se eleva. Por lo tanto, el páncreas secreta insulina para regularla. La insulina actúa como una llave, abriendo la célula para que la glucosa pueda entrar y convertirse en energía. Un paciente con diabetes tipo 2 es resistente a la insulina y por lo tanto la glucosa no puede entrar a la célula y se acumula en la sangre. Aunque el páncreas todavía produce algo de insulina, esta no es suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Por lo tanto, las células no van a aceptar la glucosa. Un paciente con diabetes tipo 2 necesita regular su glucosa periódicamente. Tiene que estar dentro de los rangos normales. Los niveles altos de glucosa pueden llevar a problemas serios, como infartos, ceguera, falla renal y daños nerviosos. Haciendo ejercicio periódicamente, comiendo saludablemente y tomando el medicamento, es posible controlar la diabetes y tener una vida plena. Durante el embarazo, un órgano llamado placenta se forma dentro del útero. Este va a conectar a la madre con el bebé y le va a proveer de los nutrientes que necesita. Además, la placenta también libera ciertos tipos de hormonas que van a interferir con la acción de la insulina en la regulación de la glucosa en la sangre. La insulina, como ya dijimos, actúa como llave permitiendo que la glucosa entre a la célula. Durante el embarazo, la mujer tiene que producir 3 veces más insulina de lo normal. Por lo tanto, la diabetes gestacional se da cuando el páncreas no logra suplir esta necesidad y la glucosa se acumula en la sangre. El índice glucémico es un examen que sirve para medir los niveles de glucosa en la sangre antes y después de ingerir cierto alimento. Existen dos formas de realizar el examen. La primera es la forma de laboratorio, en la cual se le extrae una muestra de sangre al paciente y se analiza con diferentes químicos que son muy sensibles a la glucosa. La segunda forma es la más conocida y es el examen rutinario para el control de la glucosa. Se realiza mediante un aparato muy amigable que funciona con tiras químicas que reaccionan con la sangre. Para hacer esto, el paciente tiene que pincharse con una lanceta estéril y colocar una gota de sangre en la tira química. Inmediatamente se obtienen los resultados y el paciente podrá conocer su índice glucémico. Antes de analizar los resultados, es importante conocer que diferentes tipos de azúcares se consumen a velocidades distintas. Como podemos ver en la tabla, los azúcares comunes, como dulces o azúcar de mesa, se consumen rápido, pero tienen un pico energético. A diferencia de las comidas ricas en fibra, son más difíciles de metabolizar, por lo tanto, no tienen un pico energético y a la vez son más duraderas. En esta tabla podemos analizar los resultados del índice glucémico. En la primera barra podemos ver que en una persona cuyo estado de salud es óptimo, antes de la primera comida del día, los niveles no sobrepasarán los 110 miligramos por decilitro. A diferencia de una persona con diabetes, antes de la primera comida, estos niveles superarán los 140 miligramos por decilitro. Como resultado de la hiperglicemia, la glucosa se acumula en la circulación, produciendo los síntomas comunes de la diabetes, como fatiga, visión borrosa, polidipsia, polifagia y poliuria. La diabetes es una enfermedad crónica que requiere control. Sin el tratamiento apropiado, puede causar daño a nivel microvascular, donde afecta a los ojos, pies, riñones, o a nivel macrovascular, donde afectará al cerebro o al corazón. Las complicaciones microvasculares a nivel ocular pueden causar la retinopatía diabética, con su consecuente pérdida de visión. El exceso de azúcar en la sangre puede causar daño a los nódulos linfáticos. Con el tiempo, los niveles altos de glicemia afectarán al sistema de filtración de los riñones, dando lugar a la excreción de proteínas en la orina, situación conocida como albuminuria.
Con el paso del tiempo, esto puede evolucionar a una nefropatía diabética. Como resultado, en los casos más severos, los pacientes pueden experimentar falla renal, requiriendo diálisis o un trasplante de riñón. Bien, una vez vistas las complicaciones de la microvasculatura que pueden generarse a partir de la diabetes, hablaremos ahora de la macrovasculatura. Por ejemplo, la aterosclerosis, caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre, es causada por el incremento de azúcar en la sangre. Cuando esto pasa en las arterias que irrigan al corazón, causaría una coronariopatía, produciendo un infarto o angina. Los pacientes con diabetes son de 2 a 4 veces más propensos a sufrir un infarto que alguien sano. En efecto, si esta complicación no es tratada, la persona puede fallecer debido a causas cardiovasculares. En segundo lugar, el incremento de grasa como el colesterol en la sangre de los diabéticos aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. En el cerebro, la aterosclerosis puede causar en pacientes diabéticos que sufran un accidente cerebrovascular. En personas diabéticas, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular es de más del doble que en las personas sanas. Como podemos ver, cada 10 segundos 2 personas desarrollan diabetes y una muere a causa de diabetes en el mundo.